y luego después ya lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Para que pues quede como la parte introductoria, porque la verdad que no soy tan bueno para dar una introducción de qué bueno, como esa oratoria, ¿no? Que hay. Entonces, vamos a revisar más este pedacito juntos y luego ya les voy diciendo qué onda. Lo desarrollamos hacia puro lápiz. Estas son las curvas de colector. Estas curvas, de manera general, digamos, es la característica del circuito de salida o el circuito que es controlado. No sé si con esto me explico, es decir, la parte del transistor que es controlada, ¿sí? Y esa característica que presenta, bueno, hay dos parámetros que se miden principalmente para mostrar en qué región o cómo está operando, pues clasificar cómo está operando un transistor. Más adelante lo vamos a ver, esas regiones vamos a hacer una descripción, y qué es lo que sucede, ¿no? Y también obviamente los parámetros eléctricos en los que está trabajando el transistor. Entonces, no hay que perder de vista tampoco que seguimos trabajando con BJTs y que tenemos una polarización o una configuración de emisor común, ¿recuerdan? Es la que estamos trabajando. Cito, ¿por qué decíamos que era emisor común? ¿Sí se acuerdan de eso? Porque es el que está referenciado a tierra. Ajá, pero tenemos el emisor. El emisor es esta, mejor acá abajo. Es esta configuración que está aquí. Tenemos el emisor a tierra, ¿sale? Y bueno, vamos a considerar esta configuración entonces. Sí, van a decir, bueno, pero ¿por qué siempre vemos este circuito? Porque lo demás es, si yo tengo una red de transistores, lo que voy a hacer ahora es calcular de manera discreta, es decir, transistor por transistor, ¿de acuerdo? Que después, pues, podemos hacer un análisis de hecho, lo más correcto, y como lo hace SPICE, es un análisis de nodos, que, bueno, yo les había comentado al inicio del curso, hace una técnica de nodos modificada, el MNA que platicábamos, el Modified Nodal Analysis, ¿recuerdan? Con el viejito que estuvimos ahí escuchando. Entonces, ese es, digamos, el algoritmo que tiene programado SPICE. Eso pasa cuando ya tenemos más de un transistor en una red y que queremos calcular el comportamiento. O sea, sí se pone un poco complicado, no es fácil, pero ya agarrándole una vez el modito, ya se suaviza esto. Bueno, entonces las curvas de colector van a ser las características de salida del circuito, donde estamos involucrando al transistor, y en este caso, en una configuración de emisor común. Dice que en la figura 6.9 ya sabemos cómo calcular la corriente de base. Pues sí, ¿verdad? Aquí en la 6.9 todo el mundo sabe cómo calcular la corriente de base. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo la calculábamos? Hacíamos una mallita, ¿no? ¿Sí? ¿O cómo, Monse, cómo lo hacíamos? Sí, iba a decir eso de lo del análisis de mallas. Ajá. Un análisis de malla aplicando, ¿qué cosa? Una ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sale? Creo que se trabó ahí su vida. Bueno, entonces lo que aplicamos es una ley de Kirchhoff de tensiones, y con eso nosotros, alrededor de ese primer lazo, involucra la fuente de VBB, la resistencia de base, la caída de tensión a través de base emisor, que dijimos que típicamente es de ¿cuánto? De 0.7 por lo de que es un diodo. Ajá,
De 0.7, recuerden que ahí estamos polarizando el diodo en el emisor. Sí, así es como lo veíamos, ¿verdad? Porque si vemos la base y el emisor, pues tenemos la base con material tipo P, el emisor con tipo N, y se forma ahí un diodito, ¿sí? Entonces, como estamos polarizando eso en directa, pues estamos polarizando un diodo finalmente. Y ese diodo, pues, tiene una caída necesaria de potencial para poder estar en estado encendido de 0.7 para diodos fabricados en base de silicio. ¿Sale? Ok. Entonces, esto es a manera de recordatorio porque ya tenemos un ratillo sin vernos. Entonces, decíamos que típicamente considerábamos 0.7. Ahora, puede ser que este voltaje incremente, ¿sale? Pero vamos a ver ahorita por qué va a incrementar. Entonces, por ahora vamos a considerarlo en 0.7 y finalmente, pues aquí cerramos el lazo, y con eso decíamos nosotros que a través de esta malla pues circula una corriente IB, que es del orden de ¿cuánto, Yaque? Regularmente las corrientes de base, ¿en qué orden están? Eso sí no lo sé. Bueno, no tengo el dato, profe. ¿No? ¿Alguien que sí sepa en qué orden estaban? Más o menos esperamos esas corrientes. No me acuerdo si eran micros o milis. Algo ahí, ¿no? Microamperes, por lo regular, ¿verdad? Casi siempre trabajamos corrientes en base que son en el orden de los microamperes, ¿sí? Y nosotros le dábamos una amplificación hacia la corriente de colector por medio de un parámetro, ¿ah? Ese parámetro, ¿recuerdan cómo se llama? Que relaciona la corriente de base con la de colector. Beta. Que era una ganancia en directa, ¿va? Entonces lo que hacía beta es que amplificaba, o es un número que amplifica la corriente de base, y eso es igual a la corriente de colector, ¿sí? También hay que perder de vista que la suma de corriente de base más corriente de colector. Ok, Leo, gracias por avisarme. La corriente base más la corriente de colector forman la corriente de emisor. ¿Sí? Fíjense que hace unos días un compañero fue a hacer examen allí al trabajo para ver si le daban, hay una vacante, de hecho, por si les interesa, en diseño electrónico. Ahí serían mis compañeros. Por si saben hablar inglés y les gusta la electrónica, bienvenidos. Pueden ir a debutar ahí. Bueno, fue un chico y se le ocurrió escribir que la corriente de colector era la suma de la corriente del emisor más la corriente de base. Y no, pues no. O sea, ya desde ahí dijeron, no, pues no tienen ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Ya lo echaron para atrás al pobre. Pero bueno, entonces que no se les olvide, la corriente de colector más la corriente de base es igual a la corriente de emisor. Bueno, entonces dijimos que así se polariza entonces la base y establecemos una corriente de base. Por eso aquí nos dice, ¿no? Ya sabemos cómo calcular la corriente de base. Dice, dado que VB polariza en directa el diodo emisor, todo lo que necesitamos hacer es calcular la corriente a través del resistor, de la resistencia de base RB. Ahora pongamos nuestra atención al lazo del colector. Podemos variar VB y VCC en la figura 6.9 en ese circuito A para producir diferentes voltajes diferentes voltajes y corrientes en el transistor. Midiendo IC y BCE podemos obtener datos para una gráfica de IC contra BCE.
Recuerden que la gráfica de características del base emisor, del diodo de emisor, ¿se acuerdan qué graficábamos en esa curva? ¿O se acuerdan la curva del diodo? Cuando ya Era corriente y voltaje, ¿no? Mándame. Era el voltaje y la corriente. Ajá. Bueno, El voltaje de polarización en directa, ¿va? Bueno, y también el de inversa, pero nos interesa más el de directa. Entonces era el voltaje de polarización en directa contra la corriente de base. ¿Cierto? Y lo veíamos así, ¿verdad? Como el diodo. Veamos ahí esa corriente de base. Bueno, pues ahora, fíjense, ahí poníamos voltaje de base emisor, contra corriente de base, ¿cierto? En el vertical ponemos corriente de base. Ahora lo que vamos a hacer nosotros va a ser graficar, pero en el horizontal vamos a poner el voltaje de colector a emisor. ¿Vale? Ojo, colector a emisor, entre esas dos terminales. Entonces, ¿cómo podemos calcular el voltaje colector emisor? ¿O cómo lo mediría? Uno es poniéndole ahí los terminales del multímetro, ¿ah? En colector y emisor y ver, ¿cierto? ¿Qué otra forma lo pudiera medir? ¿Recuerdan cómo les dije que se formaba un voltaje o una cantidad con doble subíndice diferente? La resta de los voltajes, ¿no? Ajá. ¿De dónde la estábamos midiendo? ¿Con respecto a quién medíamos cada voltaje? Al emisor, porque estaba en tierra. Bueno, en este caso sí. Pero lo que hacíamos era, por ejemplo, el voltaje base emisor, decíamos que lo podemos formar con la diferencia del voltaje de base desde aquí hasta tierra, ¿sale? Menos el voltaje de emisor, aquí justo aquí, hasta tierra. En este caso, el emisor está conectado a tierra, ¿sale? Pero no siempre va a pasar así. ¿De acuerdo? Entonces, voltaje base emisor, lo hacemos, estos de doble subíndice, decimos es el voltaje de base menos el voltaje en emisor. Entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿cómo será el voltaje colector emisor? BC menos BE. Ajá. El voltaje en el nodo del colector menos el voltaje en el nodo del emisor. Y esos voltajes son medidos con respecto a tierra, cada uno de ellos. Y entre ellos, entre los dos nodos, a eso se le llama voltaje diferencial. ¿Sí? O una diferencia de voltaje, como le quieran poner. Ok, entonces esa es una de las cosas. Nosotros nos interesa cuánta caída de tensión hay a través del transistor entre colector y emisor. ¿Por qué creen que nos interesa eso? Miren, es parecido que a que les dijera, voy a medir la caída de tensión que hay a través de RB, ¿verdad? Aquí de más a menos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Es algo similar? ¿Sí o no? ¿Para qué nos serviría calcular la corriente a través de RB? Bueno, el voltaje a través de RB. ¿Qué datos pudiéramos sacar con eso? La potencia que disipa. Es correcto, la potencia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a calcular la potencia que disipa el transistor, porque ese es uno de los parámetros importantes para trabajarlo, ¿cierto? Entonces, necesitamos la caída de tensión que hay a través de sus terminales. ¿Y qué otra cosa nos faltará? Para la potencia.
La corriente. La corriente. ¿Cuál escogeremos, la corriente base o la corriente colector? Puede ser la del colector porque es la que sale como amplificada. Sería la más grande, ¿verdad? O sea, la otra sí tiene una aportación pequeña, pero es muy poquito. Sí, en algunos casos se considera, dependiendo la fineza del cálculo, ¿no? Pero aquí solamente pues nos interesará más, en gran medida, el valor de la corriente de colector, que es casi la misma que de emisor, multiplicada por la caída de tensión entre colector y emisor, y eso nos va a dar la potencia que va a disipar ese transistor. ¿Queda claro? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de diseñar y escoger piezas. Es un parámetro importante. Bueno, entonces ya tenemos, fíjense, BCE e IC son las dos cosas que nos van a interesar, ¿verdad? Para hacer esa gráfica de salida, ese conjunto de características de salida de un transistor. Bueno, ¿no hay dudas? Todo clarísimo. Bien. Dice, por ejemplo, suponga que cambiamos VBB, o sea, la fuente de polarización de la base, como sea necesario para obtener una corriente de base igual a 10 microamperes. Entonces, yo voy a mover VBB para tener 10 microamperes, ¿sale? De base. ¿Sí estamos de acuerdo? Digamos que RB está fijo, BBE está fijo también, ¿verdad? Lo hemos considerado en 0.7. Entonces ahora lo único que nos queda es cambiar el valor de VBB para que eso nos produzca 10 microamperes. Esa es la condición, dice. Cambiemos VBB hasta obtener una corriente de base de 10 microamperes. Bueno, dice, con este valor fijo de corriente de base, podemos ahora variar BCC y medir IC y BCE. ¿Se entiende esta instrucción? Primero fijamos la corriente de base, ¿de acuerdo? Ya la tenemos fija, decimos vientos. Ahora, ya esa la dejamos fija, nos vamos del lado del colector, ¿verdad? El colector y BCC. Y todo lo que está de este lado, del lado derecho, en esta malla, ahora vamos a centrar nuestra atención aquí. Ya fijamos nuestra corriente, vamos a ver qué sucede acá. Entonces dice, y comience a variar BCC. O sea, una vez que ya está fijo esto de acá, vamos a comenzar a variar BCC. ¿Sale? La vamos a hacer que crezca. Ok. Y conforme vaya creciendo BCC, vamos a medir la corriente colector y el voltaje colector emisor. ¿Sí se entiende? Vamos a tener un multímetro ahí midiendo, ¿va? Colector emisor, y vamos a tener un amperímetro midiendo la corriente de colector. Dice, graficando los datos, nos da una gráfica como la mostrada en la figura 69B. Nota, esta gráfica es para un 2N3904. Este debe ser un transistor un transistor ampliamente usado de baja potencia. Es un transistorcito. Con otros transistores los números pueden variar, pero la forma de la curva será muy similar. Es decir, sí van a cambiar los números si cambiamos el número de parte, pero la curva es técnicamente la misma. Entonces vamos a ver la figura 9B. Es esto, ¿va? Fíjense,
vamos midiendo en la altura IC, ¿sí? La corriente colector. Y vamos cambiando, vamos subiendo VCC, y en ese momento pues va incrementando la caída de tensión a través de VCE. ¿Estás? O sea, hace que si yo voy subiendo esta cosa, la voy subiendo, voy viendo que también el voltaje aquí va incrementando, ¿verdad? Y hay una cierta corriente de colector que vaya incrementando en esta región y después ya se detiene. ¿Y cómo la ven? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo observan? Constante. Es correcto. Tenemos casi un comportamiento constante. O sea, va a llegar el momento en que ya, aunque tú incrementes VCC, la corriente colector se va a mantener constante. Y para eso vamos a tener fijo lo que habíamos dicho, que era la corriente de base a 10 microamperes o a un cierto valor. ¿Sale? Entonces ya se dieron cuenta todo lo que tenemos que hacer. Primero fijar la corriente de base y después comenzar a crecer VCE. ¿No hay dudas con esto? ¿Sí se entiende bien? Perfecto, sí, profe. Bueno, a ver, inténtalo hacer en Spice, ese experimento. Obviamente aquí escojan el valor que ustedes quieran, el valor también de aquí que ustedes quieran y el valor de el transistor, el que ustedes quieran. Si quieren poner el 2N, está bien. 3904. Vámonos, 15 minutos para que lo construyan y me entreguen esa gráfica. Está acá. El circuito va a ser similar a esto. ¿Sale? Con esa instrucción que les acabo de dar. Vamos a ver qué tan hábiles son. No mucho, pero Deben de poder, ingenieros. ¿Sale? ¿Sí se entiende la actividad? ¿Qué es lo que quiero? sí. Se las tienen que ingeniar para que salga esa gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 15 minutitos. Esa configuración, o sea, ese circuito van a utilizar. Obviamente pónganle valores. Adelante. Yo voy a dejar de presentar y voy a armar también el mío. Creo que el transistor está disponible en la librería. Chequen, pero creo que sí, ¿eh?
Profe, Era- se le... perdón. Adelante, adelante. El transistor está en donde sacamos las fuentes, la fuente de voltaje y eso. En componentes está marcado como NPN. Recuerden que este tipo de transistor es NPN, BJT. Ok, gracias. ¿Vale? Adelante, Cris. No, creo que el que iba a preguntar era Yosafat. Ok. Yo, profe, pero era lo mismo. Era ¿sí? el 2N, el componente, ¿cuál era? Perdón, profe. 2N3904. ¿Vale?
Listo, ya tengo mi corriente. Yo planteo un valor, ustedes pues obviamente van a tener otros valores, ¿no? Diferentes al mío. Profe, ¿se puede cambiar la escala del eje vertical? ¿O eso se ajusta automáticamente? Cambiar se refiere a que la personalice. Ajá. Sí, si se acerca a la escala, le sale una reglita y ahí le da botón derecho. Ya dice top, cuánto quiere en la parte superior, y tick, que es como cada qué espacio quiere las marcas. Ok. ¿Vale? Dice 300 microamperes, por ejemplo, en mi caso. Y el bottom, que es en la parte de abajo desde donde quiere que comience. Entonces, top, bottom y el paso. Y hay una casilla que dice logarithmic. Sí, en caso que sea muy grande, pues podemos hacer la logarítmica. Ok, gracias, profe. ¿De nada? Muy de mosquitos también bravos.
¿Te gusta el tequila? Mugre mosco, ahora sí te di. Matarile. Profe, las dos fuentes tienen que variar al mismo tiempo. No, pero solo queremos que establezcan la corriente de 10 microamperes en la base, por ahora. O sea, esa va, ahí sí es fijo el BBB. Bueno, es que ahí como que ahí establecí la corriente para 10 microamperes. Y ya le quedó. Nada más la mitad. O sea, ya le quedó que sean 10 microamperes. Eso sí le da Sí. en base. El voltaje sí. Ok. Ahora lo que nosotros queremos es hacer que generar esa curva. Entonces, lo que decía ahí, la sugerencia es, pues ahora haga crecer el voltaje BCC, ¿no? ¿Cierto? Bueno, les voy a ayudar para que... mugres mosquitos. Es que como que solo me sale la mitad de la gráfica. A ver.
Ay, felices. Atacan con toda la galleta del mundo. Ujú. Muy bien, pero está trazando en el eje horizontal, está trazando el voltaje de BCC, ¿no? Dice, ahí ya donde está, vaya, dele clic en el eje horizontal. Ahí medita. Dele botón derecho. Y ahí en vez dice quantity plotted. Es que sabe que le falta algo. Dele cancelar. Vamos a ponerle una etiquetita en BC. Póngale una etiqueta, elija ahí. Ajá. Y escríbale el nombre, va a ser VC para que sea voltaje colector. ¿Sale? Y dele OK, péguela en el colector. Ahí está bien. O sea, ahí, pues que esté conectado al cable. École. Ahora sí, puede poner otra etiqueta similar en emisor. Digo, es igual ahorita que la Tierra, pero más adelante, pues, puede ser diferente, ¿no? Dele OK y péguela en el emisor. Bien. Ahora, vuélvalo a correr para que actualice lo de las etiquetas. Ajá, ya queda, ¿verdad? Ahora dele clic ahora sí en la barra horizontal. Y ahí quite eso y ponga VC, V y entre paréntesis VC. Borre ese. Abra paréntesis VC. Cierre paréntesis menos. Otra vez V y VE. Dele OK. Tal vez las quiere con minúsculas. Se me hace que no le gusta. Adentro en VE y VC ponga las minúsculas. También la V. A ver, cancele, nada más, dele aceptar moche VE. De ahí mismo. También eso. V y hasta el menos. Ahí. ¿El OK? No quiere, ¿verdad? Dice que no se sabe VE. Pero V, pues es esta tierra. Bueno, quién sabe, ¿no? A ver, vamos a insistirle un poquito. Ahí en la barra horizontal. O sea, póngale así menos V mayúscula entre paréntesis V. No sé por qué no lo está tomando. O tal vez porque
Ah, es que ahí pusimos tierra. No, o sea, que déjelo así. Por esta ocasión, pues no nos deja porque está duplicando el nombre de V en el mismo nodo. Entonces, por eso la hace de tos. Bueno, pero está bien así. Ahora, la pregunta para usted sería: ¿ya todo el mundo vio que ya salió la curva? Vamos a ver, vamos a hacer más grande VC, el barrido. Vamos a ponerle hasta 60. A ver qué pasa, a ver si lo truena. No, se resiste. No quiere morir ese transistor. Muy joven. ¿Cuánto tendrá máximo de A ver, póngale así una cosa exagerada. Póngale 150 volts. Obviamente eso pues ya es muchísimo. No, miren, el algoritmo no tiene esos límites. Obviamente ya se hubiera quemado el transistor, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo solamente hasta como 40. Como estaba originalmente. ¿Vale? Bien. Aquí para todos. Fíjense que hay una región, hay una primera región ahí que está justo, empieza en 0 y de ahí comienza la elevación. ¿Ya vieron? ¿Dónde termina más o menos la elevación? A ver, denos el valor de corriente, porfa. Justo donde termina la elevación. Puede acercarse con la lupe. No, pero antes, donde das la vueltita. Recorre a la izquierda, école. Por ahí. Puedes acercarse con la lupa, con el zoom, y seleccionar un cuadro. Seleccionen la lupa con el más y hago un cuadro ahí cerquita que abarque todo eso. Ajá. Fíjense, estamos, bueno, sí, muy cerquita ahí del valor final de corriente y son 3.3260 miliamperes. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo observa ese valor? Sí. Bueno. Dijimos que pusimos 10 microamperes, ¿verdad? A la entrada, ¿cierto? Vamos a ver cuánto es la ganancia de ese transistor. A ver, cierre ese cursor. Cierre la ventanita nada más. École. Y vaya a botón derecho en Pick New Transistor. Cierre eso de ahí. Vaya al transistor y como si fuera a seleccionar otro. Acérquese sobre el transistor. École. Botón derecho, Pick New Transistor. Ok, ahí dice, vamos a ver la ganancia. Vamos a hacerle para adelante. Ahí está, miren. Es beta F. Ahí. Si se fijan, dice beta F igual a 300. Eso quiere decir beta forward. ¿Sale? Entonces la ganancia que tenemos es de 300. Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer un cálculo rápido. Saque una calculadora de ahí de la computadora. Póngala ahí para que veamos todos. Acá, hijo. ¿Ya dejó de compartir?
Genial. Ok. A ver, póngale 10 microamperes ahí. ¿Cuánto sería 10 microamperes? Punto, 0 punto y 4 ceros, ¿verdad? Y luego un 1. Eso lo vamos a multiplicar por 300. Y aproximadamente son 3 miliamperes, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la gráfica, vamos a cerrar todo eso. Esperamos nosotros como 3 miliamperes. Al cierre y ponga el cursor otra vez. Y pues sí está por encimita, ¿no? 3.34 miliamperes. Entonces, si se fijan, más o menos corresponde ahí. ¿Por qué se va a quedar fijo ahí? Ya no va a pasar más corriente. ¿Por qué razón no pasa más corriente? ¿No? Esa va a ser una de las preguntas que vamos a revisar. Si se fijan, solo amplificó con la corriente de la base y aunque le incrementamos y le incrementamos el voltaje, se mantiene técnicamente ahí, ¿verdad? Horizontal. ¿Sí se entiende el ejercicio? ¿O lo que queremos mostrar? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Pau. Alberto. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Marco, ¿sí entendió? ¿Qué onda? Sí, profe. Excelente. Entonces, bueno, si todos vamos en el mismo tenor, pues vamos a regresar entonces a lo que estábamos acá desarrollando. Profe, Mande. Bueno, quería mencionarle algo. Estamos hablando con los compañeros y no sé si nos podría hacer el favor de darnos un pequeño repaso general de... Bueno, es que creo que muchos estamos perdidos. Entonces, bueno, yo hablo por mí. Que si nos podía dar un pequeño repaso general de lo que hemos visto últimamente. Bueno, los últimos temas, tal vez. Creo Ajá. que si no decimos el favor a una de las clases o algo por el estilo. O a los diodos. Creo que de los diodos. Ok. No sé, mis compañeros si quieren hablar. De mi parte yo creo que sí lo necesito. Ok, miren, vamos haciendo esto. ¿Qué les parece si puntualizan? Bueno, lo último que no quedó, no es fácil de interpretar, fue la parte de los multiplicadores de voltaje, ¿no? Eso está es difícil, la verdad, que visualizarlo. Pero lejos de allí, todo lo demás, pues no está tan complicado. Sin embargo, me gustaría que, para hacer un poco más dinámico en la cuestión del estudio del repaso, me gustaría que ustedes hicieran o formularan qué temas, de todas formas todo está secuenciado en el libro, qué temas no están del todo bien claros, ¿sí? Es decir, si ustedes dicen, ¿sabe qué? No entiendo, por ejemplo, qué es un recortador, o qué hace un clipper, o qué es un clamper, ¿sale? Que son los sujetadores. Decir, bueno, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo se hace el análisis? ¿Y cuál es la función? O de un rectificador de señal, ¿cómo esperamos nosotros la salida de voltaje, ¿no? ¿Cuánta tensión va a caer? ¿Cuánto va a perder en cada diodo? Etcétera. Todo eso, pues necesitamos como que primero que hagan un apunte, decir, ok, revisamos transformadores, ¿no? Eso fue, vamos a hacer un sumario ahorita. Hicimos, empezamos por técnicas de análisis que tenemos que ver, ahí recordar un poquito lo que habíamos hecho en circuitos eléctricos. ¿Sale? Técnicas de análisis es en general, hablamos de mallas,
leyes de Kirchhoff, de tensiones, de corrientes y ley de Ohm. ¿Sí? Y con eso pues ya repasábamos un poquito, ¿no? Ahí no sé si tengan algún detalle con eso. Creo que ahí no. Bueno, al menos yo creo que no. Ok. Después de ahí brincamos a la parte senoidal y de ahí comenzamos a platicar al respecto. Bueno, antes de la parte senoidal comenzamos a hablar del diodo, ¿cierto? Y en el diodo nosotros hicimos un análisis de cómo es que está el material, qué pasa cuando lo polarizamos en directa, cuando lo polarizamos en inversa, qué características tiene, las caídas de tensión, si conduce, si no conduce, etcétera, ¿verdad? Y con eso, después, eso fue, digamos, las características generales del diodo. Cómo está constituido, qué es un material tipo N, qué es un material tipo P, cuáles son los portadores mayoritarios en un material tipo N, cuáles son los portadores minoritarios, y definimos corrientes a través del diodo. Se fijan, hay 3 corrientes. Hablábamos de corriente de polarización indirecta y forward. Hablábamos de corriente en inversa, ¿cierto? Y hablamos de un leakage current, que esa era la corriente que viajaba por encima del diodo, ¿verdad? Que se acuerdan que eso, bueno, al final de cuentas el diodo se comportaba también como un bulk resistance, que era como una resistencia al total, ¿va? Y una vez polarizado, pues tiene una resistencia como cualquier material. Y de ahí, ya que vimos todas esas características, le asociamos una gráfica, que es de la que estamos hablando ahorita. Una gráfica con voltaje, polarización indirecta y la corriente en directa que va permitiendo pasar en qué valor de voltaje, polarización directa, nosotros hacemos conducir el diodo y en donde ya se dispara la corriente. ¿Eso lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, después de eso también vimos qué pasa cuando lo polarizas en inversa, ¿va? El breakdown voltage, ¿recuerdan? El máximo voltaje que puedas soportar antes de que entre en conducción en avalancha y se queme. Ese voltaje era un valor que tenemos que evitar, ¿verdad? O sea, podemos estar en un valor mucho antes de ese valor máximo de polarización inversa para no dañar el diodo. ¿Sí? Esas eran características. También revisamos las hojas de datos, checamos las capacidades de disipación de calor, bueno, no tanto así, más bien la capacidad de potencia que tenía el diodo, y vimos cómo determinar esa potencia, ¿no? Hacíamos simplemente el producto del voltaje caída en la polarización directa por la corriente en directa a través del diodo. ¿Sí? Y eso tenemos potencia. Pero una vez que habíamos escogido 2 parámetros principales para un diodo, que además dijimos puede tener 2 usos, una como recortador de señal, una como rectificador y la otra que fueron los otros usos que le dimos para darle forma a las señales, pero sin potencia. Los primeros, los rectificadores, los utilizamos cuando vamos a hacer pasar por ellos cantidades significativas de corriente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros los ocupamos para hacer una fuente de corriente directa a partir de una de alterna. Entonces, ahí ya involucramos un transformador, ¿verdad? Para hacer que el transformador tiene una corriente alterna y nosotros rectificábamos esa señal para en media onda, en onda completa, con diferentes topologías, ¿verdad? Diferentes configuraciones, ¿recuerdan? Diseñamos una con puente rectificador, el bridge, que eran los 4 diodos. Hicimos una rectificación de media onda, referenciando hacia el tap central del transformador, haciendo una fuente dual, que hicimos rectificación del semiciclo positivo y el semiciclo negativo. ¿Sí recuerdan? Y nosotros estimábamos también el voltaje de rizo. ¿Cuánto era lo que iba a oscilar más o menos, o era esperado
en el voltaje de rizo, vimos características si nosotros poníamos, por ejemplo, una carga muy pequeña a la salida, y vamos a ver que oscilaba mucho, tenía mucho ripple current, que es el rizo, en la señal, y entonces ya no iba a estar derechita, iba a tener ciertas oscilaciones. Y para eso dictamos algunos criterios de resistencias de carga. ¿Cuánto le vamos a demandar de corriente para asegurar que esté en un valor de rizo aceptable? ¿Sí? Después que hicimos ya todo eso, entonces vinieron las aplicaciones de baja potencia con los recortadores, con los sujetadores, y al último intenté explicarles la parte de los multiplicadores de voltaje. ¿Vale? Hasta ahí murieron todas las aplicaciones de diodos. No vimos diodos Zener. Sí estaría bueno, voy a ver si hay un espacio y ponemos ese análisis de los diodos Zener como recortadores o reguladores de voltaje, que tienen un comportamiento similar a los diodos rectificadores, pero esos están más fuertemente dopados y sí permiten una cantidad de conducción de corriente en polarización inversa. Cuando llegamos a ese valor de polarización inversa, que le llamamos voltajes Zener. Pero bueno, esa es otra historia. Eso no lo vimos todavía. Y después de ahí ya nos brincamos a BJTs. Incluso hicimos, para saber en qué valor de corriente o en qué coordenada de voltaje de diodo, corriente de diodo estábamos trabajando, hicimos un análisis finalmente de una recta de carga. No sé si recuerdan. Y ya, es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, si más o menos armamos la secuencia, ustedes van a ver que hay ciertos temas. Obviamente, pareciera ser que estamos así como que, escribí un cachito y como que otro cachito. La recomendación para que no se pierdan, sería que vayan haciendo como una especie de bitácora, donde digan, ok, ya vimos este tema, cómo va haciendo la secuencia, y lo vayan comparando también al mismo tiempo con el libro, para que vean más o menos por qué hemos visto ciertas características. Nos hemos detenido a ver algunas porque si no revisamos esas características, resulta casi imposible entender los planteamientos que hace el texto. ¿Sí? Por esa razón, a veces les digo, es que miren, aquí esta corriente va a ser de fuga y va a provocar esto. Sí, ¿por qué? Porque si no después, cuando decimos, ¿y este número de dónde salió? ¿No? Porque aquí muchas de las cosas electrónicas, ustedes van a ver que parecen como arte de magia, ¿no? De repente salen constantes y no sé qué tanto rollo, y uno dice, ¿y esto de qué? ¿O quién se le ocurrió? Pero realmente son consideraciones. Entonces, ¿cómo modelo un diodo? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las aproximaciones que tenemos para el diodo? Un switch. Un switch. Era la primera, ¿va? Encendido, apagado. ¿Cierto? Y si estaba encendido, ¿se acuerdan que la señal era así completamente derechita? En encendido estaba así, ¿verdad? No tenía caída de tensión. En la segunda aproximación considerábamos que era como una fuente de voltaje invertida, ¿va? Era 0.7 volts que generaba de caída de tensión en la señal para ser polarizado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en la tercera agregábamos además en serie una resistencia con la fuente de voltaje. Y listo. Eso lo metemos para motivos de análisis. Por eso ponemos ese modelo. Y por eso modelamos así el diodo o cualquier otra pieza. Entonces, a lo largo de los demás temas que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar revisando, se van a dar cuenta que hacemos ese tipo de modelos equivalentes, por así decirlo, para poder hacer el análisis de circuitos. O sea, no están aprendiendo en la parte eléctrica, no están aprendiendo nada nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes, todo esto es ley de Ohm, bla, bla, bla. O sea, al final de cuentas intentamos que esto sea lineal, que se comporte como los circuitos que sabemos resolver con la ley de Ohm y ley de Kirchhoff. ¿Sí? Pero no vamos a poner las ecuaciones. Imagínense que les dijera, pongan la ecuación del diodo de la de Shockley.
¿Y cuál es esa, profe? Ah, pues que la corriente en directa es igual a la corriente en inversa multiplicada por 1 menos la exponencial elevada al voltaje de polarización en directa sobre el voltaje térmico, que es la carga de un electrón por la constante de Boltzmann sobre la temperatura absoluta, ¿no? Van a decir, no manches, yo no me voy a acordar de todo eso, profe, ni a tiznadazos, ¿no? Y todavía les voy a decir, y calcúleme cuánta corriente tiene saturación en inversa. No, pues imposible. O sea, sí son modelos muy aproximados, si lo quieren ver así, muy buenos, pero pues tienen sus fallillas. De hecho, nosotros intentamos justificar algunas características de unos componentes para un diseño que se hizo y intentamos hacer las hojas de cálculos y pusimos las ecuaciones de Shockley, las gráficas de fabricante y pues estaban un poquito distantes. Entonces dijimos, ¿no sabes qué? Mejor vamos a suavizar, vamos a interpolar y ponemos funciones que interpolen y que se acerquen al comportamiento que nos está dando fabricante. ¿Sí me explico? O sea, sí, muy bonita la ecuación de Shockley y todo, y está muy elaborada, pero pues yo creo que debe tener más términos o más cosas. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Que al final de cuentas ustedes modelan todo el sistema como un conjunto de resistencias, capacitores, bla, bla, bla. Así es como se modela todo esto al final del día. La onda consiste en ¿y cuánto le pongo de resistencia? O cómo calculo esa resistencia, que es el modelo equivalente. ¿Sí? Otra cosa bien importante, ¿en qué tipo de circuitos estamos utilizando el análisis en su mayoría? ¿En qué lo estamos haciendo? ¿En directa o en alterna? Casi siempre es directo. Técnicamente siempre es directa. Sí, estamos... Y la mayor parte, muchos de los cálculos los vamos a hacer en un estado que se llama en régimen permanente. Es decir, ya cuando pasó todo, de que se encendió, bla, 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 y pues ya está. Y entonces vamos a decir, aquí tenemos tantos voltajes, tantos valores, ¿no? Si se fijan, cuando ustedes hicieron análisis de circuitos, ponían esa respuesta, o a poco se ponían a desarrollar cómo iba creciendo el voltaje. No, hacia duras penas decíamos, ya encontré el voltaje de nodo, gracias a Dios. No me interesa nada más, yo no quiero saber cómo fue creciendo, si tuvo sobrepasos, si bajó. A mí no me interesa, yo digo que está así, vale tanto el voltaje, pero nunca se describió cómo iba evolucionando. Porque obviamente este tipo de cálculos pues nos complicaría muchísimo. Y ese tipo de cálculos ya se hacen con un software, ya no se hacen a mano. ¿Sí? Tener que programar un método numérico o algo. No sé si con esto más o menos soy claro en qué es lo que hacemos aquí. Se están aprendiendo a utilizar nuevos dispositivos que son electrónicos hechos a base de silicio. Y todos ellos tienen comportamientos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta un diodo? Yo desde ahí plantearía mis dudas, ¿no? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué lo considero como una fuente? ¿Cómo lo pongo en mi circuito? Porque si lo pones así, todo el mundo sabe calcular la corriente en una resistencia, ¿no? Ven la resistencia, ven la fuente de voltaje, ¿qué es lo que hacen? Pues voltaje sobre resistencia. Listo, profe, ya. Y si les digo, ahora sí, calculen la corriente a través de un diodo. Uy, espérame, es que... y entonces ahí como que uno comienza a tambalear, ¿no? Y les digo, ¿cómo consideras el diodo? ¿Cómo harían, por ejemplo, este circuito? Lo voy a compartir aquí rápidamente. Lo interesante es que ya lo saben hacer, pero todavía están así como que, pero sí será así, no será así, etcétera, ¿no? Déjenme, electrónica, aquí está. Ahí está, BJTs.
Pero partiendo de un diodo, digamos que yo tengo esta situación. Aquí tengo el 1N4001. ¿Sale? Y la pregunta del millón es, ¿cuánta es la corriente a través del diodo? Eso lo tienen que hacer, pero en un tris. ¿Cómo lo calcularían? 3 entre 100. 3 entre 100, ¿seguros? No sé, chance sí, ¿no? Pues es sencillo, miren. Si yo considero que esto es ideal, pues técnicamente tengo un corto, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? Pues una resistencia con una fuente, fin del problema, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si pongo un corto, ¿están de acuerdo conmigo que va a quedar esto? ¿Sería con la ley de voltaje de Kirchhoff? Lo que me la pasaba, no sé si eso. Puede ser, sí. Pero ahí está, ¿no? Sería esa la corriente. Y aquí estaría el diodo en el lado derecho, pero cortocircuitado. Primera aproximación, ¿sí o no? Pues lo dicen, oh, no, pero eso como que está bien chafa. Y luego es que aparte son 3 volts. O sea, tenemos una miseria. Ah, bueno, entonces, ¿qué les parece si digo, mira, podemos modelar ese diodo como una caída de potencial? ¿Cierto? Caen 0.7 volts, ¿sí o no? Y ya eso, calcular esa corriente está, pero si bien pelado, ¿no? Fíjense, tengo el voltaje en el nodo 1, el voltaje en el nodo 2, la corriente está tan fácil como decir, esa corriente es la misma que pasa por el diodo. Yo voy a decir, I diodo es igual a el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre 100. ¿Listo? Voltaje sobre resistencia, ley de Ohm, se acabó el problema. ¿Ya ven? Ahora, quiero el modelo más complejo, profe. Sale. Ponle aquí son como 26 milivolts y creo que aquí hay una cantidad, no recuerdo. Pero esta resistencia se puede calcular a temperatura ambiente. Ahorita no me acuerdo del cálculo. No, creo que son 26 miliohms. Dale. Y ahora otra vez la pregunta sería, ¿cuánto es la corriente? Nada, profe, pues ahora sí vamos a echarle ley de Kirchhoff. Mire, ¿qué le parece si yo hago 3 volts menos la caída I diodo por 100, ¿verdad? Menos 0.7 menos I diodo por 0.026. Y esto debe dar 0. Listo. ID también está pelado calcularla, ¿no? ¿Sí o no? Con esto les digo que todo lo que hemos visto, ahora lo que falta es ponerlo en práctica. Pero esos circuitos sí están en el libro. O sea, sí hay ejercicios. Yo puedo intentar calcular. Ahora, ¿cómo los compruebo? Porque de repente, pues el profe ni siquiera llega a clases, ¿no? Para empezar. Entonces, allá se la pasa, no sé qué haciendo, chacoteando. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues los meto en el Spice. Tienen un simulador que les dice la neta, ¿no? Y si hay dudas, pues ya lo revisamos en clase. Entonces, yo esperaría, sí les puedo ayudar a hacer un repaso, pero necesito que hagan un resumen, como diría un profe, ejecutivo, ¿no?
donde ustedes ya tienen, mira, ya identifiqué los puntos que no entiendo, porque si no, pues tendría que hacer otra vez la clase y pues digan, otra vez, no, si ya lo soporté una vez, no me la haga otra vez, no me haga soportarlo de nuevo. ¿Sí me explico? Entonces, ya hay mucha herramienta, están los libros, está todo. Creo que pudieran hacer un análisis. Les digo, hay muchas cosas, sí hubo explicaciones de por qué, pero no quería nada más decirles, imagínense que les hubiera impuesto nada más, a ver, el diodo punto 7, listo, se acabó. Y he dicho, ¿y por qué punto 7, profe? ¿No? ¿Y por qué germanio punto 3? Pero pues ya dimos una medida explicación qué pasa con el tipo de dopaje y el tipo de material base para hacer el semiconductor, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el germanio? Más susceptible a la temperatura, libera más portadores, por lo tanto, menos barrera de potencial. Fin. Si yo les dijera, van a hacer una aplicación donde va a estar sometido a cambios de temperatura, ¿les convendría utilizar germanio? No, porque van a estar expuestos, ¿verdad? Además, y eso también se los he compartido, por normas, muchos de los fabricantes, muchas de las personas, clientes, customers, como les quieran llamar, les van a decir, quiero que metas tal y tal y tal y tal tipo de componentes, no te acepto ningún otro. Y de ahí incluso les van a decir, quiero lead free, o sea, no quiero plomo en mis componentes. Quiero que sean ROS, que es Risk of Hazardous Substances. O sea, no quiero que tengan ninguna sustancia tóxica. Vale, ¿qué más quieres? Quiero que cumplan con tal y tal y tal convenio. Y dices, tú no manches, o sea, de todo el montón ibas a escoger, tú ya tenías tus 5 diodos bien chidos, dices, con esto la voy a armar, y te dices, no manches, creo que nomás uno, y medio pasa de todos, ¿eh? Y estás obligado a fuerzas a poner el que te está pidiendo. Y si tú dices, pero es que no alcanza, pues busca otro fabricante. ¿Sí? Entonces, vamos, todavía aparte de este diseño que deben de entender cómo funciona, después tienen que adecuarse a lo que se requiere. Y además, cada cliente les va a decir, mira, quiero que mi aparato trabaje en estos y estos rangos. Ven. Y entonces, todos esos se llaman Customer Requirements. Les va a decir exactamente cuánto quiere ver y cuántas las tolerancias que te permite. Dice, ok, ¿cuánto era el voltaje que esperas aquí? 3 volts. ¿Cuánto te está dando? No, pues estamos en 2.7. La mínima es una décima arriba o abajo. O sea, o estás en 2.9 o estás en 3.1, no más. Y a ver cómo le haces hasta que ajuste. ¿Sí? No es espantarlos, chicos, ¿eh? Es decirles la realidad, porque de nada sirve que les pinte un mundo rosita y después me los hagan llorar. O digan, malditos, no quieren mi diseño, ¿no? Si no lo quieren, porque no cumple con lo que pidieron. Así de sencillo. Y se los juro que se lo rebotan, ¿eh? Entonces, eso quiero que hagan. Revisen todo. No sé si de aquí, de todo lo que dije, algo no expliqué, pero creo que todo expliqué, ¿no? Sí, creo que sí. El resumen grande. Entonces, con mucho gusto podemos hacer aclaraciones. Necesito que traigan ya un esqueleto ya completo, que digan, ok, mire, nada más identificamos esto. Porque si yo otra vez me puedo explicar, la ley de Ohm dice, no, así ya me la sé. Tampoco. No, pero estábamos viendo si el viernes, por ejemplo, nosotros obviamente vamos a identificar esos problemillas que tenemos y tal vez usar la clase del viernes exclusivamente para pulir esos detalles que tenemos, por así. Porque podríamos dedicar una hora. Bueno, 1 hora sería perfecto. Sí, 1 hora, me dicen
qué es lo que han intentado, los ejercicios, porque no se crean, o sea, también se ve muy bonita la teoría, pero ya resolver no está fácil. O sea, de repente sí nos va a hacer, hasta a mí va a hacer trastabillar bien sabroso. ¿Sale? Entonces les digo, no es como en electro, los que llevaron conmigo, ya ven que no se resolvían los problemas por kilo, ¿va? Hacían uno y se sentían bien grandes, ¿no? Sí me salió. Ya se lo presumían a todo el mundo, ¿no? Hasta el que no entendía le decían, mira, me salió bien chida mi de esta, ¿cómo se llama? Mi análisis. Y dicen, ¿qué es eso? No sé, pero me salió. No sé ni para qué sirve, ¿no? Así merito, aquí también se hacen los problemas de espacio, se entienden. Esto es razonamiento. Mucho. Bueno. Sí, pero sí, podemos dejar eso. Si quieren, la actividad la podemos comenzar desde la siguiente semana. Sin problema. ¿Vale? También lo que les dije de sus trabajos que van a entregar, sus análisis, pues también, si hay dudas, podemos dejarnos 15, 20 minutos para que me digan, maestro, mire, esto no me ha salido, o voy aquí, estoy atorado acá, ¿sí? Para que ustedes también vayan teniendo apoyo, porque pues si no, yo sé que uno sale bien chido aquí, todo se ve bien fácil, y cuando llegas allá dices, ¿qué le pongo aquí? Y luego te bloqueas, o sea, ni siquiera sabes ni qué poner. Pero sí necesito que ya tengan avance para poder trabajar sobre eso. ¿Vale? Bueno. Entonces, fíjense que vimos, estaba viendo el libro. Está choncho, está como así. En pasta dura, lo tenemos en el trabajo justo que estamos usando. Lo compraron exclusivamente para toda la perrada de hardware, ¿no? Dije, no, pues órale, para que no digan que no les compramos cosas, ahí está su librote, órale. Y todos así, está bien chido, y nos lo rolamos, ¿no? Y ahí estamos hojeándolo todos. Y yo estaba viendo, y ya llevamos como tanto así de hojas. O sea, sí hemos avanzado un chorronal. Yo pensé que no, pero la verdad es que sí hemos avanzado. Entonces hemos analizado muchas cosas y también les voy a decir por qué sigo el libro tan de tanta fe. Porque este libro está muy adecuado para lo que te piden. O sea, aborda muchos de los problemas que sí te piden. Y antes utilizaba el Boile-Stat, pero el Boile-Stat, una es que está bien enredoso y dos, omite muchas cosas que sí son reales. Como que el Boile-Stat fue uno de esos profes que nunca salió a campo, ¿no? Y que nunca supo para qué iba a servir. Nada más dijo, la ley de Ohm, y la estudió bien chido y ya. Pero no la aplicó. Entonces, aquí este libro sí, como que sí fue a que darse sus cocolazos. Y por eso utilizamos También el Smith-Sidra. De hecho hay un libro viejito que encontré, muy viejito, del Sidra que no me la van a creer, pero hace la descripción de Spice. O sea, ya no como nosotros, no, nosotros somos medio chafones porque podemos las resistencias con dibujitos y todo eso. Compa no, o sea, se lo avienta puro código. O sea, describe los nodos y ya así de... Dije, no, pues sí, es mi ídolo, ¿no? O sea, describe los componentes y genera los componentes con pura descripción de código. Dije, no, pues sí, está bien bravo. Bien bravo. Sí, y pues como que tenían muchísimos años ya estudiando Spice. Todos los simuladores, todos tienen que ver con Spice. Todos. Hasta el Proteus chafa, que no me gusta. Hasta esa chafada tiene un núcleo de Spice. Ya sé que van a ir a decirle a Lujes, ¿no? A Eugenio. Yo ofendí a nuestro Proteus. Tan bonito que se ve cargando los programas de los PICs.
Para eso lo usaba, ¿no? Sí. Simular sus piquis. Está bien. El otro día, hoy sí traje una tarjeta. Les voy a mostrar un nivel de integración de como 20,000 ingenieros de todas partes del mundo y 2 años de trabajo resumidos en una tarjetita bien. Este es un modulito DSU. Esto que está aquí, este de aquí, es un microcontrolador de grado automotriz. Esto que está acá, este otro cuadrito, se llama System Basis Chip. Esa cosa soluciona todo se los juro. Y estas cositas que están aquí, estas que están cerca del conector de las terminales, a ver, déjenme pauso mi... Voy a explicarles cómo está esto estructurado. No estoy revelando nada, para que no vayan a ir a acusarme de que el profe nos dijo secretos de Estado, porque firmamos confidencialidad de estas cosas, pero como no estoy revelando ningún diseño, solamente esto lo pueden ver en cualquier lugar. Estas cosas que están aquí, un midito, son MOSFETs. Vean el tamaño de esos, son unas mirruñas, unas pulgas. ¿Saben cuánta corriente manejan esas cochinadas? Soportan 85 amperes. Hace rato hice la prueba, no se quemó. Yo dije, wow, 85 amperes a través de esas pistitas tan delgaditas, sin broncas, así vi cómo quemaron resistencias de potencia. Por el otro lado, tenemos más MOSFETs. Y esta cosa que está aquí, este circuitito, es un DRB, eso es un driver para los MOSFETs. Bueno, esto que está acá de este lado, son 2 capacitores electrolíticos, ahí les llaman bulk capacitors, y esos capacitores sirven para, son los que soportan la energía cuando hay apagones. Esos le dan un tiempo de 20 milisegundos al microcontrolador. Eso sí es un reto. Imagínense que se va la luz, ¿no? Que hay un desconectón, así de repente. Y entonces el micro se quedó en algo, pero no se puede olvidar dónde se quedó. Entonces le da 20 milisegundos y está calculadísimo, se los juro. Y el micro, con ese tiempo, le da chance de guardar todo. O sea, dice, se fue la luz. Y en friega, registra todo y se apaga, se muere. Y cuando vuelve a reiniciar, él sabe dónde se quedó. Y dice, íbamos aquí. Y retoma. Imagínense qué padre. Esos capacitores están calculados para eso. Estas cosas. Obviamente también todo esto sigue una cantidad de normas espantosa. Este conectorcito que está aquí se llama JTAG. Esto nada más es para el tiempo de desarrollo, para cargar programas y versiones para estarlo debugueando. Esto lo estaba haciendo hace rato. Aquí tenemos conectores. Esto se llama Pocket, el conectorcito de la cajita. Ese Pocket también es diseñado completamente por el equipo de ingeniería mecánica. O sea, todo esto va dentro de esta cosa y es un modulito que se instala en el coche. Aquí dice, no sé si lo alcanzan a leer, dice FOMOCO, es Ford Motors Company, y esto va en su puertita de su camioneta. ¿Qué más tiene? Déjenles explico para que no los agarren verdes como a mí, porque a mí sí me chamaquearon bien sabroso. ¿Sí ven ese puntito como crucetita plateada que está ahí? Ese se llama fiducial. Bueno, el fiducial sirve para que al momento que la máquina se llama pick and place, vean estas resistencias tan chiquititas que están aquí. ¿Ya las vieron?
un tamaño liendre, ¿no? Esas cosas las pone la pick and place tan rápido que ustedes no ven a qué horas lo hace. O sea, va así. Es un robot que las toma del carrete, las saca y va y la pone en la posición correcta. Si a uno le tiembla la mano parece maraquero, ¿no? Yo creo que pegaría todas las resistencias bien feo. Y esta cosa a una excelente precisión. Luego ven otros puntitos. Fíjense, esos puntitos plateados que se ven por todos lados. Esos se llaman test points. ¿Qué hace el test point? Bueno, si yo tengo una red y, por ejemplo, digo, entre estos dos resistores, yo voy a tener tal voltaje, ahí se mide. Al final, esta cosa, al final de prueba, se llama End of Line Test. Y esta tarjeta, sin esto, obviamente sin este conector, llega a un punto donde con puras agujas se conecta y entonces la energizan y se fijan si cumple con todas las mediciones y entonces ya la liberan para validar el ensamble. Bueno, pues esto, mis estimados educandos, es el trabajo. ¿Saben cuántas capas tiene este circuito? La tarjetita esta. Tiene 6 capas. O sea, esto que se ve como una sola tarjeta son 6 layers, un sándwich. Y esto obviamente lo maquinan en China. Entonces, el material del que está hecho esto se llama FR4. Tiene una capacidad, a pesar que es una resina, tiene una excelente capacidad de disipación de calor. Si ustedes le ponen un cautín aquí, en uno de los test points, y quieren soldar un cable, no se deja. Se enfría así en seco. Y no les deja soldarlo. Les digo, el material se llama FR4 y luego lleva una cubierta que se llama Conformal. Todo esto lleva reglas de diseño. O sea, también el dibujo. Y este dibujo lo hace el equipo de PCB, que son mis partners ahí. Este lo hizo otro amigo que se llama Miguel, que por cierto ocurrió una desgracia. Nos dijeron que en la mañana su papá falleció de COVID. Y él diseñó esto. Él lo dibuja completamente. No, egresó al TEC de Querétaro, ¿eh? No crean que lo trajeron de China o algo así. O sea, él dibujó todo eso. Vamos, la intención es decirles que sí es real, ¿no? Todo esto es real. No me estoy inventando cosas. Pero pues obviamente toda esta raza, incluyendo un servidor, hemos trabajado por años y años y años. El cuate que dibujó ahí tiene 15 años de experiencia dibujando. Y nomás se ha dedicado a puro dibujo. Pero son todos unos maestros en el arte. ¿Qué les parece? Chido, ¿no? Bueno, para mí yo diría, pues está chido. O sea, sí hay oportunidad en nosotros en el campo. ¿Qué empresas trabajan, por ejemplo, en su campo ustedes que hagan diseño en el área médica? Pues Siemens, General Electric, Honeywell, todos esos, Omron, todos ellos hacen dispositivos médicos. Y obviamente ocupan, sí, también gente de diseño. Y créanme, otra cosa que los va a alentar un montón es que ahora las empresas están perreando ingenieros de diseño, te los juro. Ahorita nosotros tenemos esa vacante y no se ha podido cubrir. Lleva abierta como 3 meses. Se han hecho entrevistas y no se puede cubrir. Y los que sí son buenos, piden las perlas de la Virgen. Hubo un cuate que iba a llegar que sí, la neta sí trae un conocimiento bastante fuerte. Y pues humildemente quería 70, ¿no? Y dije, la renta. Sí, no, pues les tembló el codo. Dije, no, 70 estás muy arriba. Pero conozco a inges que son pues la mera verdad y andan hasta por los 90.
mensuales. Y son ingenieros, o sea, no estoy hablando de maestros ni doctores ni eso no existe. O sea, son gente que tiene un background encanijado. Y hay unos inges muy jóvenes. Hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos, contrapartes que tienen 29, 30 años y que ya son, hay una categoría que se llama principal. Y son ingenieros ya muy experimentados, que saben muchísimo, pero mucho. Y obviamente les pagan un montón. Y pues disfrutan su chamba. O sea, esos cuates viven para eso. Y no crean que son gordos, ¿eh? Aquí en México estamos gordos. Aquellos cuates todavía tienen tiempo para ir al gym y toda la onda. Ustedes los ven y dicen, no, pues no, este no es. O sí es. Es el chido. ¿Cómo ven? Chévere, ¿no? Oiga, profe, y si no es indiscreción, más o menos, ¿qué promedio gana un ingeniero de diseño? Sí, hay 3 categorías. Bueno, hay un programa, de hecho, que quieren arrancar todavía ahí, que se llama Trainees. En ese, cuando dan las prácticas profesionales, regularmente no les pagan las empresas y son como en 3 meses. Bueno, ahí sí los ocupan por un año, pero les dan como 6,000 pesos mensuales. Y obviamente pues comienzan a tener responsabilidades y conocimiento del sistema, del todo. O sea, los tratan igual que como un ingeniero, crean que son el IBM y ve y saca copias. De repente también le dicen, ten este cacho de proyecto y te dicen, y a chillar. Y dicen, y tienes que entregarlo, nada de que me voy. Entonces, está bueno así, ¿no? Ellos digamos que es lo más bajo que gana. Después entra un ingeniero junior, principiante, yo creo que le deben de pagar cuando menos de 28 a 30,000. Cuando menos. Y ya después sigue un full que anda rondando los 40 y luego ya sigue un senior que anda como los 45 a 50 y ya después viene un principal que se debe de andar como los 70 y de ahí para arriba líder de grupo, etcétera. Sí, porque se llama group leader. Y luego hasta el manager, ¿no? El manager humildemente se pasea en un Audi que yo nunca había visto. No, de hecho, nomás se lo he visto a él. Y así llega bien humildemente, ¿no? En su coche. Pues no sé, ese cuate debe ganar un montonazo. Ni idea cuánto gane. Pero es el mero mero de todo el departamento. A su cargo estamos alrededor de unos 40 ingenieros de todas las áreas. Y entre group leaders y todo. ¿Cómo ven? No, pues echarle ganas, ¿no? Por eso les estoy diciendo. Les estoy diciendo cuál es la medicina, pero no me hacen caso. Sí, o sea, sí hay chamba, porque de repente nos quieren desanimar, ¿no? Como que, ¿qué vas a hacer? ¿Y para qué estudias tanto? Pues es muy poquita la gente que se sacrifica entendiendo todo esto y entiende que además que está bien de la fregada. Otra cosa también que espero que no se agüiten es que estas cosas que uno aprende aquí evolucionan así. O sea, hoy están diciendo, por ejemplo, ahorita yo les he hablado nada más de de componentes que son a base de silicio, ¿no? Y con dopajes y bla, bla. Eso es lo clásico. Hoy en día hay transistores que manejan potencia que son de carburo de silicio, de nitruro de galio, todo eso que ya están súper probadísimos, que manejan frecuencias altas, que manejan tienen eficiencias eléctricas muy altas también. Y tienen configuraciones, hay una configuración que se llama Cascode, si lo pueden buscar en internet, son combinaciones de FETs con IGBTs en el mismo chip. O sea,
les juro que cada locura que se inventan, y entonces uno va bien chido y dice, yo sé utilizar transistores, y ya bien contento, ¿no? Y llegas y dices, ¿qué rayos es esto? Es un casco Inge. Y tú, no puede ser. Estos no me los enseñaron, y se los juro que no se los enseñaron, y van a tener que aprenderlos ahí. Y lo peor del caso es que le dicen, queremos el proyecto para ayer. Entonces, sí funciona así. Por eso también los forzo ahorita un poquito, aunque se enojen, yo sé que de repente dicen, no, es que maldita clase. Pero los forzo porque así es, o sea, para que no sientan feo cuando les pidan así, hoy quiero esto, pero no sé, yo no sé tampoco, tú me lo entregas mañana, ¿no? Ella es lo que quieras, párate de manos, sacude, no sé, baila, haz algo, pero entrégamelo mañana. Sí, cuidadito con retrasarse un día, ¿eh? Les juro que horrible. El miércoles me pidieron un soporte para producción. La gente de producción, imagínense, ensamblaron una pequeña bobinita, pero el recomendado era para Mercedes-Benz. El recomendado era de 100 microhenrios y el que ensamblaron por equivocación fue de 50 microhenrios. Y me dice mi jefe, oye, fíjate que quieren un soporte. Eso me dijo como a las 9:30 más o menos de la mañana. Quieren un soporte allá en calidad. ¿Me puedes apoyar? Y yo, sí, está bien. No manchen, cayó el correo y les juro que como 10 segundos después tenía una llamada directa a mi celular del mero jefe. Tenía llamadas en mi extensión y ya tenía correos y yo así de no puede ser, están desesperadísimos y me dijeron, tenemos material en campo y necesitamos que nos digas en qué va a fallar o en qué nos impacta para ver si nos arriesgamos a enviarlo. Yo dije, no, a ver, espérate, deja analizo primero. Estuve revisando y todavía, de hecho no me van a dejar mentir los alumnos de ese día. Me hablaron a las 7 de la noche, me contactó el mero jefe. Yo envié una resolución, no les gustó. Y me contactó toda la jauría de ingenieros de calidad y me enlazó el gandaya con una junta. Yo estaba dando clase y yo, sí, está bien. Y ya, y me comienzan a decir, no, a mí dime en cuánto va a cortar, en qué parámetro, con números. Y así de, o sea, este diseño lo hicieron muchos ingenieros y tú quieres que yo te lo dé así en un tricio, qué sé, ¿no? Y lo único que pude hacer fue enviarlos con el ingeniero de diseño original. Entonces, y les digo, así fue, o sea, tan rápido. A las 11 de la noche yo estaba escribiendo a Alemania para que contestaran. Y sí, afortunadamente me hicieron la balona los de Alemania y dijeron que no pongan eso, que están mal, cambien eso. Y ya dije, ahí está, ni repelaron. Dijeron, no, pues que para eso está diseño, ustedes todos solo tienen que obedecer. Y ya, quiten eso que pusieron mal. Y listo, y dije, ahí está. Ahora pídele números al alemán a ver por dónde te manda. Entonces, ¿cómo ven? Qué bonita vida, ¿no? Ingeniero. ¿A poco no? Pero no les he platicado que uno echa un montón de chela, ¿verdad? No es cierto, nunca en su vida vuelven a tomar. van a apreciar cada minuto para ir a jetear. Eso también se los puedo jurar. Pero es divertido, pero sí es muy cansado, es muy agotador. Entonces, por esa razón, el entrenamiento que llevan es de este color. Para que no les asuste cuando ya se estén enfrentando a la realidad. Porque la mayoría se decepciona, ¿eh? Y luego, fíjense, la otra parte que estaría chida, que es gandalla de mi parte, por supuesto, ¿no? Pero que ustedes fueran y se quejaran con la coordinación, es que el profe agarró el libro, no sé qué, y yo así cómodamente diría, vi los temas, vi esto y esto y esto, ¿sí o no? Sí. Y ya, le hago así. Y ustedes van a decir, hijo de toda la guayaba, es que sí lo revisó. Yo no entendí, y cuando ustedes digan, es que yo no entendí, la pregunta rápida de mi parte, si ustedes ¿estudiaste? ¿Cuándo me preguntaste? Entonces, y esa es la forma
política de cortar a las personas. Pero obviamente no voy a hacer eso, ¿eh? Tampoco me vayan a acusar, pero sí funciona así. Sale y ustedes van a decir, chin, es que ¿por dónde, no? ¿Por dónde le pego? Y después van a terminar siendo empáticos y diciendo, pues tengo que aprender. Y se les va a quitar hasta el coraje. ¿Estamos? Entonces preparen sus resúmenes, preparen lo que hayan revisado, estudien, hagan sus apuntes, pongan sus bitácoras, vean qué es lo que han entendido, qué no, qué les gustaría abordar y los puntos en específico. ¿Sale? Y sobre eso platicamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? De acuerdo. Órale, pues chicos. Pues anden, ya no los atormento más, pero miren esto que estamos haciendo ahorita, es una parte bien valiosa de análisis. No lo menosprecien, no lo hagan bolita y decir, ya vaya a pasar la materia. Esto sí guárdenlo porque sí lo van a usar. ¿Vale? A ver, pues chicos, pues descansen, nos vemos mañanita. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.